Muy buenas, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad. Un placer estar nuevamente contigo. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te lo narraremos. Como siempre y antes de comenzar, tenemos que dar las gracias a nuestros productores ya que su apoyo es muy importante para la viabilidad de este podcast. En la descripción de este episodio te dejo las vías para que colabores con nosotros. Recuerda que si te gustan nuestros episodios, te pido encarecidamente que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. En el episodio de hoy, nos trasladamos al municipio tarraconense de Amposta. Era la 1 de la madrugada del 9 de junio de 1988 cuando un maquinista del tren que pasaba por la localidad rompía el silencio de la madrugada con la sirena. Una persona estaba tendida con la cabeza en la vía. A pesar de las señales acústicas, no se movió ni un solo centímetro. El maquinista no pudo evitar el atropello. El impacto fue brutal, provocando una decapitación limpia. La Guardia Civil llegó rápido al lugar, acordonó el perímetro. La persona arrollada era una mujer y tras un vistazo superficial, se calificó como un suicidio, a pesar de que el comportamiento no era el habitual de los suicidas que suelen arrojarse al paso del tren para evitar ese último impulso de supervivencia. Pero esta mujer estaba tendida totalmente inerte según el conductor y no intentó siquiera moverse. A pocos metros, la Guardia Civil encontró su vehículo. La presunta suicida era Dolores Camacho, una joven de 25 años, casada con Ramón Lasso y madre de 2 hijos, Daniel y Carlos, de 6 y 4 años respectivamente y vecina de Amposta. En el lugar del crimen, se presentó su marido, el padre y el hermano de la fallecida. Pero para la familia y los amigos de Loli, como la llamaban cariñosamente, aquel suicidio era muy extraño y no creían que ésta hubiera decidido acabar con su vida y abandonar a sus hijos por los que se desvivía. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Sobre las 2 de la madrugada me llamó mi hermano diciendo que mi hermana la habían encontrado en la vía del tren. Mi padre, cuando llega a la vía del tren, aunque se encuentra a mi hermana allí tirada en la vía del tren con la cabeza cortada y la mano cortada por la muñeca. Una rabia y una impotencia pues tremenda. Cuando pasó el accidente de Lolita, pues la verdad que nos dieron el aviso a la familia y nos llamaron diciendo que Lolita estaba muerta. Y llegamos allí y ya nos enteramos de que fue a quitarse la vida a la vía. Pero que yo creía que Lolita no iba a ser capaz ella de llegar y quitarse la vida sin tan fácil, porque con sus 2 hijos, que era lo que más quería en el mundo, vamos, que no me lo llego a entender yo. El marido de la difunta Dolores Camacho se llamaba Ramón Lasso. Había nacido en 1955 en Quesada, un pueblo de Jaén. Tenía 33 años. Era un hombre conocido por su verborrea y amabilidad. Un hombre tranquilo y trabajador. Creció en una familia humilde, con una madre estricta y un padre ausente que lo dejó marcado por una sed insaciable de control y libertad. De niño, ya mostraba un ingenio afilado. Manipulaba a sus hermanos para salirse con la suya. Robaba frutas de los huertos ajenos sin un remordimiento que le arrugara la frente. Con 18 años huyó al norte, a Tarragona, buscando horizontes más amplios. Allí residía un tío suyo guardia civil que siempre fue su apoyo y mentor. Eran los años 70. Ramón encontró trabajo en construcciones y bares, pero pronto su ambición lo llevó a negocios turbios. Con su cuñado Miguel Camacho,
Abrió un burdel en una finca de 4 habitaciones en la aldea, un tugurio discreto donde Ramón reclutaba prostitutas y actuaba como proxeneta. Dinero fácil, mujeres a su disposición y una vida de excesos que lo convertiría en el rey de las noches. Lolita entró en su mundo como un soplo de aire fresco. Se conocieron en un baile local en 1982. Ella se enamoró de su encanto andaluz y de esas promesas susurradas al oído sobre una vida mejor. Se casaron pronto y en 1983 nació su primer hijo, Daniel, seguido de Carlos, en 1985. Tras el supuesto suicidio, el cuerpo de Dolores fue trasladado al cementerio de Amposta. Allí había trabajado su marido en una empresa funeraria y conocía perfectamente las instalaciones. Hizo todo lo posible para evitar que se le practicara la autopsia a su mujer. Escuchamos a David, el encargado en 1988 del cementerio de Amposta, y a Francisco, un excompañero de Ramón en la funeraria, comentando la actitud de este. Me llaman por el timbre y me asomo a la ventana y veo que era Ramón. Y entonces fue cuando me dijo, mi mujer que se ha suicidado. Una vez en el depósito, Dolores estaba cubierta con una manta y un sudario. Entonces él apartó la manta y cogió la cabeza, que la tenía separada del tronco, la cogió del cabello y me lo puso. Mira, David, yo le dije, Ramón, baja la cabeza, venga, y ponla en el sitio, ya la veré mañana. Y al cerrar la puerta, él me dijo, dame la llave, David. La llave solo la podía entregar si me lo ordenaba el señor juez. Digo, ¿y para qué la quieres la llave? Iré a llamar a Francisco, nos iremos a la funeraria, cogeremos una caja y me llevaré a mi esposa a mi casa. Me llamó, no me acuerdo la hora, que se había muerto la mujer y que quería que hiciéramos nosotros el servicio y quería coger una caja a la mejor. No se le veía muy destrozado, muy tampoco. No lo veía yo tampoco muy porque, a ver, he visto muchos y lo ves. Pero él no estaba, no parecía también tanto. A ver, como... Bueno, pues en teoría se ha suicidado, pues se ha suicidado. Y él me contestó, mira, yo me voy a buscar a Francisco. Si cuando venga intentas retener a mi mujer que no salga de aquí, el que más cojones tenga será el que saldrá. El otro se quedará tendido haciéndole compañía en la otra mesa a mi mujer. Para todo el mundo, Dolores y Ramón eran la pareja perfecta. Él, emprendedor y carismático, ella una madre abnegada que toleraba las ausencias nocturnas de Ramón. Pero detrás de las puertas cerradas, el idilio se resquebrajaba. Las infidelidades de Ramón no eran secretos. Las prostitutas del burdel que regentaba contaban anécdotas. Los rumores se fueron extendiendo y llegaron a Lolita. La pareja había entablado amistad con otro matrimonio del pueblo y junto a los niños de ambas parejas compartían viajes y momentos de ocio. Ramón poco a poco se iba acercando cada vez más a Teresa Burgos y comenzó una relación paralela. El marido de Teresa jugaba en un equipo de fútbol sala y entrenaba varios días por la tarde-noche, momento que Ramón aprovechaba para intimar con la mujer de su amigo. Lolita estaba harta de infidelidades y exigió a su marido el divorcio. A través del padre de Teresa, comenta, en las conversaciones que mantenemos él y yo, ves qué va haciendo para llegar a conseguir pues el contacto con esa mujer. Pues por aquel entonces, lo que es mis padres, el que era mi marido entonces, y junto a Loli y Ramón, y los críos, naturalmente, hicimos una amistad, pues esto de ir los fines de semana a su casa, o ir un día a la playa. Ramón, una persona encantadora, bellísima persona, una persona muy viva, muy hecha para adelante, un buscavidas, una persona, es que no sé cómo decirlo, una bellísima persona. Pero bueno, luego ya sacó su verdadera yo. Incluso llegaron a decir que el que era mi marido entonces me había pillado en casa con Ramón. Cosa que no es real y es una calumnia grandísima, porque ese hecho no se ha dado nunca, por lo cual nunca nos pudo pillar. En el pueblo hay quien sabe más de mi vida que yo misma.
Porque bueno, así se ha comentado. Uno dijo que quizás, el otro lo dio por hecho, el otro dijo sí que la habían visto, el otro que sí que estábamos todos los días de cena. Pues bueno, aquí cada uno fue montando la historia que mejor le vino. A nivel de pueblo nos conocemos todo el mundo y claro, había chuchullo que tenían una relación, pues sí, tenían una relación. Pues yo en la calle me entero que sabía que todas las tardes iba a casa de la amiga, que una tarde, porque el marido se iba a jugar a fútbol sala, y se ve que una tarde el marido regresó pronto y se lo encontró él dentro de su casa, y bueno, se pelearon, el otro le hizo daño, porque el otro era un tío fortón, y se ve que le hizo daño y por eso estuvo un par de días en la cama. La muerte de Dolores fue archivada como un caso de suicidio más. Los hijos de la familia fueron separados. Ramón se quedó en Amposta con Daniel, su hijo mayor de 6 años, mientras que el pequeño Carlos fue enviado con sus abuelos paternos al municipio jiennense de Quesada. Tras la muerte de su mujer, le propuso a Teresa en reiteradas ocasiones formar una familia juntos, pero ésta nunca quiso. Entre los dos tenían 4 hijos y una situación económica precaria. El 2 de marzo de 1989, 9 meses después de la tragedia, Ramón decidió llevar a Daniel a pasar un día de campo cerca de Tortosa. Era un domingo soleado. Cargó el coche, pero no era su vehículo habitual, sino uno que había conseguido que le prestaran en un concesionario y partieron hacia Tortosa. De regreso, Daniel iba adormilado en el asiento de atrás cuando, según el testimonio de Ramón, un camión le deslumbró perdiendo el control del vehículo en una curva traicionera. Salió de la carretera, rodó por un barranco de unos 20 metros y estalló en llamas. Sorprendentemente, Ramón Lasso resultó ileso en el accidente. La muerte del menor fue tratada como un trágico accidente. Escuchamos a la propia hermana de Ramón. Nos llaman de que Ramón había tenido un accidente, que iba con Dani en el coche. Entonces ya cogimos la familia, vamos a Tarragona otra vez. Y llegamos allí, él estaba en el hospital y el niño pues muerto. Pero él estaba pues como yo, sin arañazos, sin nada. Comiéndose un yogur que se estaba comiendo sentado en la cama, en el hospital. Y yo, de la manera que lo vi, tan satisfecho a él allí, contento y comiéndose aquello y riendo y eso, no llegué a saludarlo, me volví para atrás y me salí. Si caían los dos por el mismo sitio, por lo menos él se tenía que haber quedado un poquito más estropeado que estaba. Y el niño se muere y a él no le pasa nada, a ver eso cómo te lo comes. Lasso cobró una indemnización del seguro a todo riesgo del vehículo del concesionario de 3,5 millones de pesetas. Si el accidente hubiera sido con su vehículo particular, no hubiera cobrado dicha cantidad. Con ese dinero abrió un videoclub en Amposta. Él trabajaba allí en Amposta en una funeraria y él sabía el tema de los seguros, esto es cómo iba. Por eso ya lo tenía todo preparado. Él ya sabía él que la prueba es que a los 2 días de enterrar al pequeño, y ese fue la compañía de seguros a pedir los 3,5 millones de pesetas. De los dineros que cobró, se abrió un videoclub en un pueblo de aquí al lado que se llama Alcaná, y te digo, fue haciendo su vida. Los padres de Loli dudaban del suicidio de su hija, pero el duro golpe 9 meses después de perder a su nieto en aquel extraño accidente de tráfico hizo que contrataran al prestigioso detective Jorge Colomar. Este tardó solo unos meses en atar cabos. Apareció un cazador que declaró que la noche del supuesto suicidio había visto un coche con 2 hombres cerca de donde fue encontrado el vehículo de Dolores. Escuchamos su testimonio. Yo iba en dirección a Amposta y al llegar aquí al puente veo que había unas luces de posición al otro puente de la autopista. Y yo pensé, mira, me han pasado delante, porque yo iba en la idea de ver si podía coger algún conejo de estos que van por la orilla de la autopista. Cuando llegué allí me di cuenta que había otro coche pequeño, rojo, parado. Y yo pensé, mira, aquí a lo mejor están follando, ¿sabes? Pensé. Y cojo, digo, voy a ver si lo alcanzo, para saber quién era el que iba dentro, que me había estropeado la noche de los conejos. Y entonces yo aceleré un poco y vi que ellos también aceleraban. Y digo, cuando llegarán a la carretera, a la general, tendrán que parar. Y como yo voy lanzado, pues me echaré encima y a ver si puedo ver quién era. Cuando yo llegué al lado, vi que habían 2 personas. Tengo muy claro de que ellos giraron la cabeza para que no los viera. A los 2 días me entero en el bar que se había matado una chica al tren. Yo me puse muy nervioso porque yo sabía
algo, ¿sabes? Yo sabía algo y lo quería decir para quedar yo tranquilo. Y al final digo, voy a la Guardia Civil. Y ellos me miraban, pero no me hacían caso. Yo cuando fui a declarar yo estaba tranquilo de todo. Y el primer día que fui a trabajar fue cuando me pincharon las ruedas. Y tenía un poco de miedo ya. Porque pinchándome las ruedas es porque querían asustarme. Ramón, con su frialdad y mente retorcida, no estaba dispuesto ni a pagar un céntimo en pensiones alimentarias, ni a un escándalo por el divorcio que le había solicitado Loli. Estaba enamorado de Teresa, solo pensaba en estar con ella y quería eliminar cualquier obstáculo para estar con ella. Colomar encontró multitud de indicios para no creer la versión oficial del suicidio voluntario. Primero, a Loli no le gustaba conducir. Nunca hubiera llegado al lugar donde se encontró estacionado su coche y donde supuestamente se suicidó, y menos de noche. Las zapatillas que llevaban no tenían ni una sola gota ni de barro ni de agua, a pesar de que llovió aquella noche. El corte de cuello era limpio, no como el caos típico de un suicida que levanta la cabeza en el último momento. Gracias al informe elaborado por el detective que fue presentado ante el juzgado de Tortosa en 1990, se reabrió el caso de Dolores Camacho, se solicitó una segunda autopsia y se cambió el cuerpo encargado de la investigación, pasando de la Guardia Civil a Policía Nacional. Realmente, es sorprendente que la muerte de Loli fuera considerada en un primer momento como un suicidio, a pesar de las pruebas en contra. Escuchamos a los agentes de Policía Nacional que llevaron la segunda investigación. Empezamos por detectar, por ejemplo, que en este lugar donde apareció el cuerpo, esa noche había llovido y las zapatillas que tenía la difunta no tenían ningún resto de barro ni de suciedad. Me vino la orden judicial comunicándome pues, que al día siguiente vendría el forense y se practicaría una segunda autopsia. El cuello estaba cortado limpiamente, o sea, como si hubiera puesto el cuello en la vía esperando que el tren pasara. En nuestra experiencia jamás habíamos conocido un caso de una persona que al suicidarse con el tren espere con toda la sangre fría del mundo a que el tren pase. La gente se tira al paso. O sea, en el momento que llega el tren, se lanzan y el tren los atropella. Entonces, claro, es muy difícil un corte limpio. No es normal, no existe que una persona vaya a la vía del tren, se ponga allí tumbado, ponga el cuello encima de la vía del tren y permita que llegue el tren y lo arrollen. Otro detalle, por ejemplo, es que apenas había sangre. O sea, una persona que le han cortado el cuello, las arterias que conducen la sangre al cerebro tienen una capacidad de bombear sangre terrible. Si esa persona hubiera estado viva, el corazón al seguir latiendo, la sangre hubiera salido al exterior. No había casi sangre en el lugar donde apareció el cuerpo. Todo eso nos hacía sospechar que esa persona pues, había sido colocada en el lugar. Se solicita del juzgado la exhumación del cadáver para practicar una segunda autopsia, pero en este caso ya por forenses especializados. Me llegó una orden judicial de que tal día, a tal hora, hay que volver a hacer una segunda autopsia a la señora Dolores. Ya se notaba que iban todos más al tanto, lo miraban todo mucho más, se notaba la diferencia de uno a la otra. Visto los informes y visto todas las fotografías y demás, nos parece muy raro de que en el lugar del hecho no hubiera absolutamente nada de sangre. La ropa de Dolores no tenía nada de sangre, estaba completamente limpia. Su cara estaba cianótica, estaba, digamos, como morada. Si ella se hubiera suicidado, la piel estaría completamente blanca, estaría completamente llena de sangre y en el suelo habría un montón de sangre. Quiere decir que, desde nuestro punto de vista, el cuerpo lo pusieron allí. La ropa de Dolores no estaba prácticamente mojada, estaba húmeda pero no mojada. Nos parece también muy raro que las zapatillas no tuvieran absolutamente nada de barro, estaban completamente limpias. Días anteriores había llovido en Tortosa, incluso pedimos unos informes al Observatorio del Ebro, había caído hasta 25 litros por metro cuadrado en la zona. Lógicamente, si hubiera ido caminando hasta aquel lugar y se hubiera puesto en la vía del tren, pues tendría las zapatillas restos de tierra, de barro, y no existía, ¿no? Al igual que con el suicidio, la nueva investigación y el peritaje del vehículo siniestrado y el lugar del accidente concluyó con pruebas contundentes del asesinato de Daniel. Este había sido planificado y ejecutado fríamente a manos de su progenitor, como sospechaba la familia de Loli,
e incluso la propia familia de Lasso. Donde se supone que sucede el accidente es una zona de curvas y allí es muy difícil y con mucha velocidad. Comprobamos en el desguace que el coche tenía puesta la primera marcha. La primera marcha en un Seat 850 puede suponer que el coche podía ir como mucho a 50 kilómetros por hora, vamos, ya acelerando mucho. Todo eso nos lleva a la conclusión de que es casi imposible que el coche hubiera salido de la carretera. Ramón Lasso decía que cuando pega ese volantazo porque le aparece el camión y lo desplaza de la carretera, iría a unos 80 kilómetros por hora. La Policía Nacional averigua que en el escenario del accidente el coche tenía los tapones del depósito de gasolina y el del aceite quitados y estaban arrojados allí, junto a unos metros del coche. Eso no es posible. O sea, no es posible técnicamente que, debido al impacto, saltaran los dos tapones. Y tampoco es posible que se hubiera prendido aquello con la virulencia que se hizo si no se le aplica directamente al combustible un fuego, pero de manera directa. Se supone que tendría que caer y abajo del todo incendiarse. Y detectamos restos de quemaduras en la parte de arriba de la carretera. Todo eso nos lleva a la conclusión de que el coche es empujado, el coche es incendiado arriba del todo y lanzado por la cuneta. Cuando seguimos la investigación hablamos con el médico que atendió a Ramón Lasso. Inicialmente se suponía que tenía un traumatismo cranoencefálico y nos dijo el médico, dice, no, eso lo puse yo en el parte porque como venía de un accidente que había perdido a su hijo, yo tenía miedo a una reacción de esta persona pues que intentara suicidarse, cualquier cosa. Entonces, para justificar el mantenerlo en hospitalizado en observación esa noche, pues por eso puso traumatismo cranoencefálico, pero no tenía nada. En 1993 comenzó el juicio en Tarragona, que se convirtió en un circo mediático. Ramón, sereno en el banquillo, negó todo. Fueron accidentes, soy muy buena persona, decía. Pero el jurado vio el patrón. Infidelidad, divorcio inminente, seguros oportunos. El fiscal de la Audiencia Provincial de Tarragona afirmó que podría existir incluso otro implicado que auxilió a Lasso, como hemos escuchado en el testimonio del cazador que frecuentaba la zona, pero nunca se logró identificar ni imputar a esa posible tercera persona. Escuchamos a su propia amante, Teresa, relatar qué le confesó Ramón la última vez que lo vio en el calabozo. Cuando detuvieron a Ramón, bajó a los calabozos acompañada de un policía y le preguntó, ¿qué ha pasado y qué has hecho? No, yo no he hecho nada, la gente me tiene manía. Y luego me responde, dice, sí, Tere, lo de Dani lo hice yo. Dice, pero lo de Loli no. Esta fue la última vez que he tenido contacto con esta persona. Ramón Lasso fue condenado a 56 años y 8 meses por doble asesinato. Es un lobo con piel de cordero, sentenció el fiscal. Pero para vergüenza del sistema, solo cumplió 8 años. Gracias a los beneficios del viejo Código Penal y a las redenciones extraordinarias de pena, por la realización de cursos, talleres, destinos de confianza o programas de ocupación. Llevo años en la policía y jamás en la vida había encontrado una persona como Ramón Lasso. Yo tenía la impresión de estar hablando con un pino, con un ser vegetal. Ya no emociones, es que nada, absolutamente nada. Le estás hablando, le estás preguntando por la muerte de su esposa, por la muerte de su hijo y no reaccionaba. O sea, como si esa persona no tuviera ningún tipo de sentimiento. Ramón Lasso es una persona fría, es un psicópata, es un depredador. No tiene miramientos para actuar de la forma más salvaje cuando algo le molesta para quitárselo de en medio. Nosotros apuntamos a que él lo que pasa es que se enamoró de una chica de Amposta que había conocido y entonces, claro, le molestaba a la mujer. Claro, como no tiene sentimiento ninguno, simplemente, pues bueno, simula el suicidio de la mujer, así se libra de lo que le molesta y puede dedicarse a la persona que él parece ser que quería. En prisión, el encantador de serpientes manipulaba su antojo y vivía con sus privilegios, hasta el punto que algunos internos pensaban que era un funcionario de prisiones. Humano no tiene que ser, no. Se mata a un hijo, mata a una hermana, mata a un padre, mata a quien se le presente. Ramón Lasso lo que nos ha hecho a nosotros, lo que es mi familia, es matarme a mi hermana, a mi sobrino y a mis padres indirectamente. Obtuvo su libertad en 2001. Un hombre rehabilitado de 46 años, con deudas pendientes y un hambre voraz por una nueva vida. Tarragona lo recibió con recelo.
pero Ramón era maestro en el arte de la fachada. Se mudó a El Pallaresos, un barrio residencial obrero de adosados grises, donde rehizo su vida con aparente normalidad. Allí conoció en 2003 a Julia Lamas Ovejero, una mujer de 45 años, viuda, madre de 3 hijos que trabajaba como portera en un edificio en Tarragona. La pareja se casó en 2005. Ramón era un hombre atento, educado, afable y muy buen conversador. Julia tenía una hermana, Mercedes, que estaba casada con Maurici Font, de 50 años. Este tenía una pensión de incapacidad concedida por una depresión severa y por una diabetes. Ramón les ocultó su pasado a su mujer y a sus cuñados. Pero lejos de estar rehabilitado, la historia se vuelve a repetir. El seductor Lasso empezó a cortejar a su cuñada Mercedes, que cayó en su telaraña, con promesas de divorcios imposibles y encuentros clandestinos en moteles de la costa y en el propio huerto que Ramón poseía en Río Claro y donde le encantaba trabajar. Maurici sospechaba de su cuñado. Julia, alertada por chismes vecinales, confrontó a Ramón. Otra vez el fantasma del divorcio, las pensiones y 2 personas que eran obstáculos, ya que Mercedes le había dicho que nunca abandonaría a Mauri. Pero Ramón ya había ideado su plan con frialdad quirúrgica. El viernes 27 de marzo del 2009, Lasso se presentó a recoger a Julia en la portería del edificio de la Rambla de Tarragona, donde trabajaba esta. Así lo vio y lo atestiguó una empleada de una tienda cercana. A las 3:30, cuando Mercedes finalizó su jornada en el Hospital Juan XXIII, donde trabajaba como auxiliar, se sorprendió al ver que era su cuñado quien iba a recogerla, en vez de, como era habitual, su marido Mauri. Ramón estaba sofocado. Le dijo que Mauri y su hermana tenían una relación juntos y que, conocedores de las infidelidades entre ambos, habían decidido marcharse juntos para no volver nunca más, llevándose el coche de Mercedes, que apareció horas después junto a una parada del autobús cerca del parking de La Pedrera, en el centro de la ciudad. Mercedes quiso denunciar enseguida la desaparición, pero Ramón, que acompañó a la mujer a comisaría a regañadientes, aseguró ante los agentes de los Mossos de Escuadra que la pareja se había fugado voluntariamente. Los policías aconsejaron esperar 48 horas para presentar denuncia al tratarse de una desaparición voluntaria y ser mayores de edad. Era el protocolo mal entendido en aquellos tiempos. Recordamos que en la actualidad se puede y se debe presentar denuncia en cualquier momento, siendo las primeras horas claves para su resolución. Pero Mercedes nunca creyó que su marido y su hermana se hubieran ido juntos. Tenían caracteres opuestos y ambos tenían todas las pertenencias en sus respectivos domicilios. Además, su marido no se había llevado la insulina para su diabetes de la que era dependiente. Siempre sospechó de Ramón y se sentía muy culpable por haber iniciado aquella relación con su cuñado. Ramón, con una herida en la nariz, totalmente sin aliento, sudoroso y nervioso, y le explica una historia que ya desde el primer momento Mercedes no cree, porque Mercedes conoce muy bien a su marido y sabe que su marido es incapaz de lo que le está explicando Ramón. Venía todo rojo, como si hubiera hecho una maratón, sin las gafas, no articulaba palabra, bebiendo agua continuamente. Me dijo que se habían ido, y yo diciéndole que imposible, que ni mi hermana ni mi marido eran 2 caracteres totalmente opuestos. Cuando Mauri cayó mal, la medicación que tomaba, lógicamente, la libido no puede con esa medicación que toma. Pero en aquel momento no te sé explicar el por qué, pero quizás, ya digo, fue esto, que Mauri no podía y tal, y me pilló en mal momento, ¿no? Y bueno, ¿me sentí engañada? Sí. Me sentí engañada. ¿Me sentí culpable? También. Pienso que él ahí se obsesionó conmigo y entonces me pidió que me fuera con él y yo le dije que no. Yo le dije a Ramón que mientras estuviera Mauri y estuviera mi hermana, nunca los iba a abandonar, nunca me iría con él. Pienso que el movín fue este.
que él se pudo obsesionar conmigo y ante mi negativa, o mis negativas, pues hizo desaparecer a Julia y a Mauri. Mercedes se siente culpable de toda esta situación, más a toro pasado, que se da cuenta que con su frase pudo ser la detonante de los hechos. No es así, sino porque este señor no necesita que nadie lo empuje para que cometa estos actos criminales. Tras presentar denuncia, Mercedes descubrió el pasado oculto de su cuñado. Para los Mossos de Escuadra se convirtió en el sospechoso principal de la desaparición de Julia, por ello fue interrogado varias veces y siempre colaboró y acusó a Mercedes de mentir. En uno de los interrogatorios, Lasso reveló que su cuñado había llamado a su madre desde Morella a Castellón, donde vivía el hijo adulto de Julia de un matrimonio anterior. Y le dijo que no se preocupara por ellos, que estaban empezando una nueva vida juntos y que Julia tenía un nuevo trabajo en un asilo local. El Diario de Tarragona también recibió una llamada supuestamente de Maurici desde Morella, afirmando que se había marchado de forma voluntaria porque su esposa le era infiel y pedía que se cerrara la investigación sobre su desaparición. También se recibió un fax en la oficina de la Seguridad Social para solicitar que su pensión mensual fuera depositada en una nueva cuenta bancaria. El fax incluía una copia del Documento Nacional de Identidad de Font, pero la firma que lo acompañaba no era la suya. El 28 de mayo de 2009, alguien envía un fax a la Seguridad Social, a Tarragona, solicitando una serie de cambios en el cobro de la pensión de Maurici. Le digo a mi hermano, digo, qué extraño, digo, no han ingresado la paga de Mauri. Fui a los Mossos, expliqué lo que había pasado y bueno, y enseguida dieron con el tema. La nómina de Mauri fue a parar a la cuenta del Banco Santander de Julia para que así siga pagando su hipoteca del piso, ¿no? En Cambrils, desde donde se envía el fax a la Seguridad Social, ¿vale? Desde esta tienda, que se encuentra aquí en Cambrils, nosotros tenemos posicionado el coche de Ramón un rato después del envío del fax. Detrás de estos hechos, Ramón Lasso tenía una doble intención. Por un lado, era demostrar de que estaban vivos, de que estas personas efectuaban cambios de cuentas porque estaban vivos, y por el otro lado, es que era Ramón Lasso quien tenía acceso a la cuenta de Julia y era él quien iba a disponer de esos dinero. Durante casi 2 años no se encontraron pruebas para poder imputar a Lasso como autor de las desapariciones, pero la causa recibió un soplo de aire fresco cuando se hizo cargo de la misma la Unidad Central de Desaparecidos. Su jefe, Pérez Sánchez, vio el patrón inmediatamente. Es el mismo hombre, infidelidades, eliminación de obstáculos y simulaciones perfectas. La investigación fue un rompecabezas meticuloso. Triangulación telefónica. Ramón compró una tarjeta SIM en una gasolinera y llamó desde su coche, delatándolo el GPS del mismo. Los Mossos consiguieron hacer una triangulación paralela. Es decir, siempre que la tarjeta SIM que Ramón compró en la gasolinera era utilizada, estaba en el mismo sitio y ubicación que la línea telefónica oficial de Ramón. Es decir, ambos teléfonos se conectaban en los mismos repetidores. Se consiguió posicionar el vehículo de Ramón en el huerto el día de las desapariciones. El análisis de su teléfono arrojó búsquedas sobre cómo disolver cuerpos días antes. Aprendió a no dejar rastro. Colomar, el detective que investigó el primer caso, asesoró de manera gratuita a la familia y a los investigadores. Es un psicópata narcisista. Creía que era intocable si no aparecían los cuerpos. Es cuando la Unidad Central de Personas Desaparecidas, que es una unidad pionera en el Estado español porque exclusivamente investiga desapariciones criminales, es cuando coge el caso y a partir de aquí empezar a trabajar con nuevas líneas. Los investigadores detectan unos ciertos paralelismos entre los hechos que sucedieron a finales de los 80 en Amposta y los que se están investigando en Tarragona. Serán las mismas condiciones que se dieron en su día con el primer homicidio de la mujer y del niño. Él quiere estar con Mercedes, le estorba a su mujer y le estorba al marido de Mercedes, que es Maurici. Él siempre decía que si no los dejaría y no seríamos los dos, y le dice que no, eso nunca lo haría. Y entonces dice, es que vivir con tu hermana, y dices, es un calvario, dice, tu hermana es un calvario, y tu marido en parte dice, es un bulto que no sirve para nada. Digo, pues ese bulto lo dejas, porque ya a mí sí que me gusta ese bulto. Ella, a partir de esa conversación que mantiene con Ramón, juzga que esas palabras son el detonante
para que Ramón haga desaparecer tanto a su hermana como a su marido. Y la hipótesis de trabajo principal es que es un homicidio con ocultación de los cadáveres. Esto que parece muy sencillo es muy difícil, porque tenemos que convencer a un juez de que no es una desaparición voluntaria. Ramón rehizo su vida. Se había casado con una mujer natural de Paraguay. Lo primero que hizo después de la boda fue hacerle un seguro de vida a su nueva esposa. Los agentes que lo tenían controlado comprueban cómo está preparando su huida del país, algo que los investigadores no pueden permitir. Así se precipita su detención. El 30 de marzo del 2011, 2 años después de las desapariciones, Ramón Lasso es detenido como autor de la desaparición y del homicidio de su esposa y cuñado. Él se consideraba impune si no aparecían los cuerpos y creía que era imposible que le condenaran por el asesinato. Por las interacciones telefónicas se escucha de que tiene relación con otra persona, una mujer de Paraguay, que lo que se oye en las conversaciones es que había posibilidades de que se fueran a Paraguay, vender su domicilio, ya había hecho algún trato con alguna inmobiliaria para poder vender el domicilio, vender el bar. Se dan cuenta de que Ramón se va a quitar de en medio porque tiene la mosca detrás de la oreja, ve que los 2 años transcurridos la policía no se ha olvidado de él y contrata los servicios de una empresa de origen paraguayo para que le trasladen objetos, muebles a Paraguay. A partir de ahí, los mozos de escuadra deciden detenerlo. Yo lo que decía que qué es lo que tiene mi hermano para hacerse con relación con las mujeres tan rápido. Hace 1 año que le conocí, yo nunca he notado comportamiento raro en Ramón. Para mí era la persona adecuada, ideal. Me dijo, ¿cómo te puedo hacer daño a ti si yo te quiero tanto? Los agentes registraron concienzudamente el huerto de Lasso junto con el bar que regentaba, donde había cavado un agujero en el sótano después de las desapariciones, así como en el cementerio de Amposta donde había trabajado como enterrador y donde estaba sepultada su primera familia. El GPS mostró que había ido en automóvil hasta el cementerio un día sobre la 1:30 de la mañana, después de estar en su huerto. A pesar de los registros concienzudos, los cuerpos a día de hoy no han aparecido. En la casa de Lasso, los mozos de escuadra encontraron el teléfono móvil de prepago que compró en una gasolinera y que utilizó para llamar al diario, una palanca y una azada que dieron positivo en hemoglobina, pero por desgracia, no se pudo recuperar ADN sin degradar para su comparación. El 27 de marzo, día de las desapariciones, mientras Mauricio y Ramón trabajaban en la huerta de este último, acabó con la vida de su cuñado y ocultó su cuerpo, para posteriormente recoger a Julia en la portería sobre la duna y asesinarla. Tras ocultar los cadáveres de ambos, fue a recoger a Mercedes al hospital como si nada. Ramón nos explica que cuando llega a recoger a su mujer, a Julia, al sitio donde trabajaba, que estaba en una portería, se encuentra a Maurici. Le pregunta qué haces aquí y él dice que se viene a recoger Julia porque van a desaparecer. Y delante de él, según cuenta Ramón Lasso, su mujer sale andando, se va en el coche de Maurici y desaparece. Sin embargo, aparece pocos días después un testigo, una persona que estaba allí en la finca y que dice que las cosas no fueron así. Dices que, como hacía siempre, ese día Julia se fue a una furgoneta que coincide con la furgoneta que tiene Ramón. No ve a Ramón, pero sí que ve el vehículo que utiliza Ramón normalmente para recogerla. De las llamadas que se producen al Diario de Tarragona, la madre de Ramón Lasso, los investigadores empiezan a detectar algunas cosas que no eran congruentes. Como por ejemplo que la persona que habla con el Diario de Tarragona no es una persona catalana. Maurici tiene un acento muy marcado catalán. Ramón es andaluz.
es totalmente incomparable el acento de uno con otro. Por tanto, el periodista del Diario de Tarragona se da cuenta de que no se trata de Mauricio, que se trata de otra persona que lo está suplantando. Cuando habla con la madre de Ramón, según nos manifiesta posteriormente, ella no le explica a nadie que había hablado con Maurici. En cambio, Ramón nos dice a nosotros: mi madre ha hablado con Maurici. Él utiliza un teléfono que nosotros llamamos teléfono en B, que no consta su nombre, y que coincide en los sitios donde se hacen las llamadas, que va paralelamente donde va el teléfono de Ramón en A, que es el suyo legal, que los dos van paralelamente siempre, estos dos teléfonos, marcando los mismos repetidores. No tenemos los cadáveres, no tenemos restas biológicas, no tenemos testigos presenciales, pero sí que tenemos muchos indicios que la suma de todos estos indicios al final se transforman en una prueba. Los especialistas que estudiaron el caso describieron a Lasso como un narcisista frío y calculador, capaz de manipular sin titubear. Mentía con naturalidad y se adaptaba a cada interlocutor. Era un gran seductor, un encantador de serpientes. Se registra el bar, se registra el domicilio de los Pallaresos, hay un taller con muchísimas herramientas y dentro de las posibilidades que podía haber es encontrar ADN de los presuntos desaparecidos en alguna de estas herramientas. Se encuentran una palanqueta, que aquí en Cataluña le llaman pata de cabra, y encuentran restos biológicos, pero claro, al haber transcurrido 2 años y haber estado esa pata de cabra a la intemperie, es imposible sacarle el ADN. Luego se mira al subsuelo por si hay un agujero donde han podido meter a los cadáveres, se registran las habitaciones. Y la sorpresa más importante es cuando en la mesita del dormitorio, donde él dormía, se encuentra tanto el teléfono móvil como la tarjeta SIM utilizada para hacer las llamadas tanto al Diario de Tarragona como a la madre del Lasso. Nosotros sí que pensamos que aquí es donde se produjo el homicidio. Eso sí que lo tenemos bastante claro. Que estén enterrados o no, eso ya es otra cosa. Y lo que se utilizan son perros guías que buscan cadáveres. Se utiliza el subsuelo para buscar los pozos. Había 2 o 3 pozos y me acuerdo que muy cerca había una empresa abandonada. Se mira esta empresa también. En ningún caso se encontró los cadáveres. Cuando se están tomando declaraciones, le explico que va a ingresar a la prisión, que podrá hacer una llamada. Y él no quería que yo hablara, lo que me estaba diciendo que no, que nos estábamos equivocando, que estos habían salido por su cuenta y que seguro que aparecerían. Y yo no lo dejaba hablar. En ese momento pierdo un poco los papeles y me dice directamente a mí: no vais a encontrar los cadáveres. En 2014, el juicio en Tarragona fue histórico. Ramón, de 59 años, con canas y mirada desafiante, se presentó como víctima. No hay cuerpos, no hay crimen, decía. El fiscal desgranó 200 folios de indicios. La suma de estos era prueba irrefutable. El 14 de octubre de 2014, el jurado lo condenó a 30 años por el doble asesinato, el máximo de pena sin cuerpos, el crimen casi perfecto, como lo definió la prensa. El Supremo confirmó en 2016 la sentencia. Escuchamos al fiscal del caso y al propio asesino. Los cadáveres nos dan muchísimas explicaciones sobre el cómo, sobre el dónde, a veces hasta el por qué se puede extraer. En este caso no hay cadáveres y no van a aparecer. Yo no es el primer juicio que hago en el que no hay cuerpo, pero sí que quizás es el juicio sin cuerpo más complicado, con el cinego. Y es aquí donde Ramón siempre dice: pues si no hay cuerpo, díganme usted, ¿no?, dónde está el delito. Él siempre me cuenta desde el principio que no sabe el por qué está allí. Él dice que se han ido por su propia voluntad, tanto Mauricio como Julia, y que él no sabe absolutamente nada de ellos y que en ningún momento pues dice pues qué ha pasado. Él dice que no están, que se han ido y esa es su versión. El juicio es un juicio complicado, es un juicio donde no tenemos restos biológicos, no tenemos cuerpos, por tanto nos enfrentamos a intentar conseguir una condena jamás conseguida en España. Señor Lasso, ¿usted mató a Mauricio Fan? No he matado porque la señora Julia y el señor Mauricio no están muertos. Ellos se fueron
por todo el motivo de su mujer y por el engaño de su mujer. La señora Julia y el señor Mauricio en el año 2009 no tuvieron ningún accidente. Eso es que se lo están montando, se lo están imaginando sin demostrar nada. Señor Lasso, ¿usted mató a Julia Lamas? No. La sentencia fue todo un éxito y es pionera a pesar de no encontrarse los cadáveres, lo que convierte este caso en un caso muy especial. Estamos hablando de homicidio con ocultación del cadáver. No se tipifica como asesinato, donde las penas son más altas, porque no hay la posibilidad de conocer cómo se ha producido la muerte. Se supone que él primero convence a Maurici, lo lleva al huerto y allí lo asesina. Posteriormente va a recoger a Julia y realiza la misma operación que ha realizado con Mauricio. Y es importante destacar que se trata de una condena pionera. Pionera porque se termina con el falso mito de que si no hay cadáver, no hay homicidio. En este caso, no solo no hay cadáver, no hay más allá que indicios, no hay prueba directa, no hay confesión. No hay nadie que confese la autoría, no hay una escena del crimen, no hay restos biológicos como podría ser sangre de las víctimas, no hay testimonios de un hecho delictivo como tal. Es decir, hay toda una serie de no. Y esto es lo que lo hace distinto. En noviembre del 2025, Ramón Lasso, de 70 años, purga su pena en la cárcel de Brián 2, cerca de Barcelona. Pidió la libertad condicional alegando buena conducta, pero los psiquiatras lo diagnosticaron como un sociópata, con falta de empatía y manipulación patológica. Nunca confesó. Los cuerpos de Julia y Maurici siguen perdidos. Mercedes está rota. El hijo menor de Ramón Lasso vivió ajeno a la historia de su padre hasta los 20 años de edad. Al enterarse de su historia, cortó cualquier lazo con su progenitor. Miguel Camacho, el padre de Dolores, murió en 2015, sin justicia plena. Mi hijo y mi nieto claman desde el cielo, decía. Poder conseguir que sea condenado esta persona por estos hechos sin tener lo que en el ABC de un homicidio se pide, para nosotros y ser pioneros es lo más importante. Existe la teoría, por unos sistemas que se le ponen electrónicos, que él visita el cementerio de Amposta. Hay que recordar que él fue enterrador en el cementerio de Amposta. Cuando se le hizo la entrada y registro, se le encuentran unas llaves, que son de la parte posterior del cementerio de Amposta. Y posiblemente él traslada los cuerpos a dicho cementerio. ¿Dónde quieres esconder un árbol? Mejor sitio, el bosque. Nosotros no estamos buscando ahora a los desaparecidos porque no tenemos dónde buscar. La policía busca cuando sabe dónde hay que buscar. Y fuera del huerto y de las zonas que ya se investigaron, de los alrededores, del domicilio de Lasso, por si había hecho algún agujero dentro del domicilio, desconocemos dónde pueden estar los cadáveres. Si él no habla, no se van a encontrar en la vida. Si tiene que aparecer, ojalá, porque a lo mejor estoy pasando por encima de ellos y no lo sé, porque también lo he pensado esto. Pero si él no habla, no se va a saber nunca. No se va a saber nunca. Hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a la memoria de Dolores Camacho y de su hijo Daniel, dedicado a Julia Lamas y Maurici Font, y por supuesto a sus familiares y amigos. Todos ellos tuvieron la desgracia en diferentes épocas de cruzarse con un psicópata como Ramón Lasso, que acabó con sus vidas y pensaba salir airoso sin pagar por ello. Su condena fue pionera y muy importante para nuestra jurisprudencia española. Deseamos que las familias de Julia y Maurici puedan alguna vez darles sepultura. Muchas gracias por tu confianza y por haber compartido algo tan importante como es tu tiempo con nosotros.
Si te ha gustado, no olvides compartirlo con tus amigos, darnos un me gusta y dejarnos un comentario, algo que es muy importante para que este pequeño podcast pueda seguir creciendo y posicionarse en las diferentes plataformas. Antes de concluir, mandar un fuerte abrazo a todos los miembros del grupo de Telegram, al que te invito a que te unas, si no lo has hecho ya. Quedamos como siempre emplazados para el primer lunes del próximo mes, no sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.